Revisamos a esta hora noticias internacionales porque el presidente de Perú, Pedro Castillo, acaba de nombrar a su cuarto jefe de gabinete en solo 6 meses. Jacinta Molina tiene todos los detalles. Hola, Jaci. ¿Cómo están, Matilde? Pato, exactamente. No solamente el jefe de ese gabinete, sino que todo el equipo ministerial. Es la cuarta modificación, tercera más bien, pero el cuarto gabinete que se presenta en menos de 200 días de gestión que lleva Pedro Castillo en Perú. Todo un récord en la historia de la democracia de ese país y que también grafica la crisis, podríamos decir, política e institucional que está enfrentando esta nación hace varios años, pero agudizada también con las complicaciones que ha tenido Castillo para empezar a gobernar propiamente tal. Vemos ahí en la imagen a Aníbal Torres, quien hasta el día de ayer era el ministro de Justicia de Castillo, pero ahora va a encabezar este Consejo de Ministros, siendo el primer ministro y por lo tanto también presidente de este Consejo. Es un hombre considerado de confianza del presidente peruano. De hecho, lideró la defensa ante estas acusaciones infundadas porque no se comprobaron, que en algún momento presentó la candidatura de Keiko Fujimori de fraude electoral luego de la elección del año pasado, y por eso también muchos analistas dicen que con esto acá Castillo está buscando a su círculo de mayor confianza luego de un tercer intento con polémica, como fueron también los otros, con un primer ministro que debió renunciar porque no iba a tener la aprobación en el Congreso en vista de acusaciones de violencia doméstica que habían surgido también y por nombramientos de personeros que no eran de partidos de Castillo, no eran cercanos y por lo tanto se habían visto también como una forma del mandatario para evitar que prosperaran estos intentos que ha anunciado la oposición de presentar una eventual moción de vacancia presidencial, algo que ha surgido nuevamente y que ha criticado también Castillo. Hay algo, eso sí, fuera de estos nombramientos que llamó muchísimo la atención. Tiene que ver con que es una de las pocas imágenes que tenemos de Pedro Castillo sin este tradicional sombrero que lo ha hecho famoso en campaña, incluso lo llevó también puesto cuando asumió la presidencia, solo se lo quitó para recibir la banda presidencial, pero luego lo utilizó nuevamente y eso también ha llamado muchísimo la atención. A esta hora los cuestionamientos en Perú están por el nuevo ministro de Salud investigado por corrupción. Vamos a ver qué pasa con la aprobación en el Parlamento, en todo caso, de todo este gabinete. Cambiamos de tema para actualizar la información de las conversaciones a nivel diplomático que se están llevando entre diversos líderes, sobre todo europeos, por las tensiones que hay entre Rusia y Ucrania. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, culminó anoche en Berlín esta maratónica gira que incluyó un encuentro cara a cara con Vladimir Putin, también con el presidente ucraniano, y ahora estuvo en conversaciones con el canciller alemán y el presidente de Polonia, haciendo un llamado de todo el bloque europeo a la unidad para evitar una nueva guerra en este continente tras, lo sabemos, los recuerdos también traumáticos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los temores que hay de una eventual invasión de Rusia a Ucrania, que ha negado el Kremlin, pero sí sabemos son parte de las tensiones entre Occidente y esta nación euroasiática. Durante esta mañana desde Moscú valoraron de hecho la reunión que tuvo Macron con el presidente ucraniano el día de ayer, todo esto luego de un traspié que tuvo el mandatario francés luego de anunciar un compromiso de Putin a evitar nuevas maniobras militares, algo que fue desmentido posteriormente por el Kremlin y que fue parte de esta gira que vamos a ver en lo que resulta. Pero tenemos la declaración de Emmanuel Macron el día de ayer poniendo fin a esta gira que de cierta manera también pone a prueba su liderazgo en Europa y en pleno periodo electoral en Francia. Seguiremos actuando en las próximas semanas con objetivos simples. El primero se ha dicho, evitar la guerra. La paz y la estabilidad del continente europeo son un tesoro para nosotros y creemos que nuestro deber es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder conservarlo. Lo segundo es consolidar y defender en todo momento la unidad de los europeos y aliados. Así hemos preparado nuestros plazos y así vamos a seguir recorriendo este camino.
Volvemos a nuestra región con estas imágenes que llegan desde Colombia, con este deslizamiento de tierra que ahora suma a 16 personas fallecidas. Es la actualización reciente que han entregado las autoridades en Colombia. Todo esto ocurrió en Pereira, al oeste de esta nación sudamericana, luego de una jornada de intensas precipitaciones que comenzaron la mañana de ayer y que incluso complicaron las labores de rescate, de remoción de escombros que debieron ser interrumpidas durante este martes debido a esa misma condición. Bueno, es parte del reporte también que se entrega producto de estas intensas precipitaciones que generaron también la salida de un río y, por cierto, la destrucción de varias viviendas. Un centenar de personas resultó damnificadas por toda esta situación, algo que no se veía en 25 años en esta zona de Colombia, y por eso también la preocupación de las autoridades y los trabajos que se están haciendo de los equipos de rescate. A los afectados se les está llevando también a albergues mientras se busca al menos 4 personas que se mantienen como desaparecidas. Vamos a actualizar también otra información que les hemos contado. Son estas protestas de camioneros antivacuna en Canadá que están manifestándose en contra de la obligatoriedad de la inoculación para poder traspasar la frontera, ¿no?, de Canadá con Estados Unidos. Y ahora han bloqueado uno de los puentes más importantes que conecta ambas naciones, el puente Ambassador, que de hecho también representa el 25% del intercambio comercial entre ambas naciones, y por eso ya muchos advierten que estas protestas, que se extienden, lo sabemos, hace más de una semana, podrían tener un impacto en la economía y también el abastecimiento entre ambos países. Los manifestantes han dicho que no van a parar con estas muestras que sobre todo se han visto en la capital, Ottawa, de bloqueos, bocinazos que han molestado a los habitantes, y dicen que no van a cesar hasta que se levanten estas restricciones, sobre todo las sanitarias, pero también la que apunta a la obligatoriedad de la vacuna para que puedan ellos transportarse y trasladarse más bien entre ambas naciones. Una situación que contrasta en todo caso con el altísimo alcance que tiene la inoculación en Canadá. Las autoridades han dicho que el 80% de la población objetivo recibió ya su esquema completo de vacunación. Otro factor, eso sí, no menor, es que este movimiento ya se está viendo replicado, por ejemplo, en algunas zonas de Bélgica y de Francia, donde en las últimas horas también camioneros y otros automovilistas han salido a manifestarse, emulando lo que está sucediendo en Canadá, y que mantiene también con atención a Estados Unidos observando toda esta situación, porque claro, afecta también a sus economías. Y bueno, relacionado con medidas por la pandemia, esta podría ser bastante polémica. Fue adelantada por el primer ministro Boris Johnson solo unas horas atrás en el Reino Unido. Es el fin de la obligatoriedad de la cuarentena para los casos positivos, una medida que es ahora obligatoria, es una ley, de hecho implica multas, y eso podría desaparecer luego del 21 de febrero, donde dijo el premier se van a dar más detalles, porque ahora solamente adelantó esta iniciativa que rige hasta el 24 de marzo, pero con este anuncio se cree que va a haber un adelantamiento a todo esto, y ese fin al aislamiento, a la cuarentena, podría empezar ya a finales de febrero. Eso sí, Boris Johnson lo condicionó a que sigan bajando las cifras de contagio luego de un momento bastante complejo que vivió Reino Unido y otras naciones europeas por el avance de la variante Omicron. Se ha visto un descenso en los casos positivos recientes, y por eso se ha apuntado a esta medida. Si no, va a mantenerse, ¿no? Es lo que ha dicho el primer ministro Boris Johnson, y se va a reemplazar, eso sí, por una guía que, entre otras cosas, le recomienda a las personas no ir a trabajar presencialmente si es que están contagiadas, pero eso es una recomendación, una guía, muy distinto a lo que permite hoy la legislación con esta iniciativa, que es que por ley los contagiados tengan que hacer la cuarentena, y si no se exponen a multas, como ocurre también en otros países, y es lo que ha permitido contener de cierta manera los contagios. Así que podría también generar polémica toda esta iniciativa y análisis a nivel mundial. Nos vamos a quedar en esta nación porque les comentábamos de hecho la determinación, o más bien la señal de apoyo que entregó la reina Isabel II al conmemorar sus 70 años de reinado en este país de
preferir, ¿no? Decir que quiere que Camila Parker sea reina consorte una vez su hijo Carlos llegue al trono. Pero, ¿qué significa eso, ser reina consorte? ¿Y qué tanto se diferencia, por ejemplo, de lo que se planeó, se habló años atrás? Lo vemos todo en el siguiente informe. It's just going to be amazing to have a photo of the Queen. Seguramente para Lily, el momento que compartió con Camila Parker Bowles quedará guardado para siempre en su memoria, porque ahora tiene una foto con quien en un futuro será reina consorte. La duquesa de Cornwall lleva años asistiendo a este tipo de eventos, sin embargo, al que acudió este martes acaparó todas las miradas, y es que era su primera actividad pública desde que Isabel II expresó abiertamente su deseo sobre el título que recibirá Camila una vez que Carlos llegue al trono. Probably going to be bragging about it with my friends, but it's going to be an honor. La protagonista del día, eso sí, no emitió ningún comentario. En 2005, cuando la pareja se casó, se decidió que en un futuro sería llamada princesa consorte. El cambio en el título fue algo que en su época sí sentó un precedente, pero buscaban dejar atrás los rumores y cuestionamientos que recibió la relación en un comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre reina y princesa consorte? En la práctica, ninguna. De hecho, los poderes no cambian. Lo que está haciendo la reina Isabel II es llevar las cosas a su propio curso. Está volviendo a la tradición. El título de princesa consorte no existía. Lo tradicional es que en el momento de la coronación la reina sea llamada reina consorte. La relevancia, como te decía, es tradicional y simbólica, porque eventualmente Camila pasará de ser su Alteza Real a ser su majestad. En los primeros años de relación, la figura de la duquesa se convirtió en la más odiada de Inglaterra, pero con los años Camila ha creado su propia imagen. Estamos conmemorando más que celebrando los 50 años de los refugios para mujeres. Usemos este hito para inspirarnos a todos hacia un mundo donde las mujeres y niños puedan vivir seguros, libres y sin miedo. De todas formas, hay quienes nunca olvidarán a la princesa de Gales. La princesa Diana será nuestro mayor referente, nadie será como ella. Al menos hasta ahora, solo el 14% de los británicos está a favor de darle a Camila Parker Bowles el título de reina consorte. Ganarse el cariño de un país se ve complicado, aunque ya sumó el primer apoyo de la familia real. El príncipe Guillermo ya dio su aprobación. Bueno, vamos a seguir hablando de monarquías en una arista completamente distinta, porque se ha confirmado en España el contagio por COVID-19 del rey Felipe VI. De hecho, es una información que se dio a conocer durante esta jornada, luego de que se sometiera ahí a un examen. Dicen desde la Casa Real que tiene síntomas leves, pero que va a entrar en un aislamiento al menos en los próximos 7 días, siguiendo los protocolos también de España. ¿Qué pasa con su entorno? Por ejemplo, con la reina Leticia, con su hija que vive con él, porque hay otra que está estudiando afuera de este país. Bueno, ellas también se sometieron a pruebas, dieron negativo, no han presentado síntomas, por lo tanto pueden continuar con sus actividades a menos que ocurra lo contrario. Eso es parte de lo que se ha informado durante esta jornada por parte de la Casa Real Española. Todos completamente vacunados. Hemos visto también el avance del COVID en los últimos días. Le tenía que pasar también a la monarquía, por cierto, y al rey Felipe VI, que inicia esta cuarentena, aunque dicen que va a seguir trabajando desde el Palacio de la Zarzuela. Y terminamos este reporte internacional con una historia que nos dice que nunca es tarde para emprender nuevos proyectos y también para inspirar a otros. Es una mujer de 98 años en Kenia que regresó a la escuela, Priscilla Sitinei, que de hecho el viernes cumple 99. ¿Y por qué? ¿Por qué quiso volver al colegio? Bueno, porque quiere inspirar a sus bisnietos y sobre todo a una bisnieta que dejó la escuela luego de que se embarazó. Entonces dijo que ella vio en eso una oportunidad también para inspirar a su familia a también seguir estudiando, lo importante que es, por cierto, además de pensar quizás en emprender otros proyectos. Habla incluso de querer estudiar medicina. Ahí vemos las imágenes de ella completamente integrada. Ha protagonizado incluso un documental. De hecho, tiene que viajar prontamente a promocionar también esa cinta. Así que ha dado la vuelta al mundo su historia. Ahí tenemos la historia de esta mujer en Kenia que va a cumplir 99
y está preciosa la historia, sí, inspiradora. De inspiración. Sí, sin duda, me genera mucha ternura ella ahí en esas imágenes, esfuerzo y siempre hay que tener un proyecto, esa es la clave. Bien, Jacinta, muchas gracias por esta entrega y por terminar así también. Que estés bien, chao. Igualmente.